los que han leído se habrán dado cuenta que esta es una cosa muy interesante, ¿no? El capítulo 2 dice la sociología de la educación. La sociología en la educación. Y aquí se pregunta en el segundo párrafo, ¿cuál es la razón que justifica la existencia de una sociología de la educación? La razón de ser de esta disciplina radica, en definitiva, en que la educación es un fenómeno social. Por eso hablamos de sociología de la educación. En realidad, antes antes no existía sociología de la educación. Era parte de la sociología, se veía dentro de la sociología. Pero después la educación tomó tal espalda que ahora el propio Durkheim le dio el carácter de ciencia independiente, ¿no? Gran parte del trabajo de Durkheim estuvo dirigido a demostrar ese hecho, ¿ve? Lo que acabo de decirles, y a estudiar en profundidad dicho fenómeno. Desde su punto de vista, dado que la sociología es la única ciencia que puede estudiar los hechos sociales, la verdadera ciencia de la educación no es la pedagogía, como se sostenía hasta ese momento, sino la sociología, y se propuso crear esa disciplina nueva que él denominó ciencia de la educación. El propio padre de la sociología, Durkheim, le dio a la educación el carácter de ciencia aparte, ciencia de la educación. Como vimos en el capítulo anterior, su cometido era estudiar a la educación desde la perspectiva sociológica, es decir, como fenómeno y como proceso social. Gracias a esto, muchos atribuyen a Durkheim la paternidad de la sociología de la educación, aun cuando él nunca utilizó ese término. O sea, nunca se atribuyó ser el padre de la sociología de la educación o de la ciencia de la educación, simplemente porque ahora es así, la ciencia de la educación. Antes de intentar definir qué es la sociología de la educación, veamos por qué la educación puede ser considerada un hecho social o, en términos de Durkheim, un verdadero hecho social. Para esto, nada mejor que recurrir a su obra Educación y Sociología. Esa es la obra de Durkheim. Hizo un texto, Educación y Sociología, donde con la claridad que lo caracteriza y sobre la base de su concepción sociológica general, define a la educación como un hecho social. Eso es. Y ya después viene la educación, un fenómeno social, ¿no? Y ahí dice brevemente, casi al comienzo, entre otras analiza la definición que da Kant, para quien el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Ese era el pensamiento de Kant. Pero básicamente ustedes saben que Kant era un filósofo. Pero aquí hay una cosa interesante. Sigo ahí al comienzo, ¿no? Durkheim considera que esta definición es inadecuada, la de Kant, porque no existe una idea universalmente válida de lo que se debe entender por perfección. Claro, el otro era un filósofo, pero no. Ahora miren, toma también la de Stuart Mill, John Stuart Mill. Este señor murió hacia 1872, una cosa así murió, según la cual la educación comprende todo lo que hacemos por nosotros mismos y todo lo que los demás hacen por nosotros con el fin de aproximarnos
a la perfección de nuestra naturaleza. En su más amplia acepción, esta definición comprende incluso los efectos indirectos que producen sobre el carácter y sobre las facultades del hombre, cosas cuyo fin es muy otro: las leyes y las formas de gobierno, las artes industriales y hasta los factores físicos independientes de la voluntad del hombre, tales como el clima, el suelo, la posición social. Para Durkheim, esta definición es inaceptable. Miren lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué Durkheim habla de Kant y habla de John Stuart Mill? Bueno, habla de Kant porque era pues un filósofo consagrado, muy grande, ustedes saben, famoso, y, y habla de John Stuart Mill, que sin ser un filósofo puro, porque también era filósofo, pero no era puro así como Kant, como Schopenhauer, como cualquiera de ellos. John Stuart Mill es considerado por muchos psicólogos, por un grupo de psicólogos que estudiaron, es considerado el hombre más inteligente que vivió en el mundo. Aunque ahora ustedes saben, la inteligencia se mide por el coeficiente intelectual y ahorita el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo, que alcanza a 240. Imagínense, Einstein tenía 140. Habían otros ya que tenían 170, pero ahorita el más inteligente tiene 240. ¿Dónde vive? Es un coreano. ¿Qué hace el coreano? Enseña, es profesor. Y le preguntaron, ¿por qué usted enseña? ¿Por qué más bien usted no crea alguna cosa, como decir, inventa una? No, dijo, porque lo más importante en el mundo es compartir lo que uno sabe, compartir, enseñar a los que no saben. Por eso enseña. Y por eso es catedrático ahorita, ¿no? Entonces, bueno, este John Stuart Mill, como les dije hace un rato, considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo, abordó prácticamente todos los temas. A los 3 años ya sabía leer, escribir en 3 o 4 idiomas. A los 5 ya era políglota. A los 12 salió bachiller. Y a los 12 entró a la universidad. Y a los 14 estaba cuestionando las teorías de Adam Smith. Ustedes saben que Adam Smith era un genio también, el padre de la economía, y este hombre, John Stuart Mill, estaba ya cuestionando sus teorías. Por eso tiene una teoría en economía que se llama teoría del utilitarismo, que se basa en la utilidad, y nosotros lo que buscamos en cualquier cosa desde el punto de vista económico es la utilidad, pues, ¿no? ¿Qué utilidad nos da una cosa u otra? Bueno, entonces, para terminar sobre este John Stuart Mill, y ustedes lo puedan apreciar, en 1860, este señor escribió un libro que se llama Los derechos de las mujeres. Miren, hoy día, 150 años después, a ver, 60, no 60, claro, un poco más de 160 años después, todavía las mujeres están peleando sus derechos. En Bolivia no tanto, en Bolivia la ley las reconoce igual que los varones y no hay diferencia, aun cuando hay una mentalidad machista todavía, pero según la ley son iguales. Pero en otras partes, por ejemplo, Irán, donde ahorita
está en guerra con Israel y Estados Unidos, las mujeres no pueden ir a la universidad, no pueden ir a los institutos, tienen que quedarse en su casa. Solo están autorizadas para estudiar, aprender a leer y escribir, o sea, la primaria. Y esto se agudizó a partir de 1979, cuando la famosa revolución islámica y lo sacaron al Shah de Irán. El Shah de Irán ya murió y su mujer también, pero hasta antes de esa famosa revolución las mujeres tenían todos los derechos en Irán. Pero el machismo de esta gente, porque no tiene otra explicación, porque ellos hablan de razones religiosas que son absurdas, ahora no permite que las mujeres estudien, no permite que las mujeres salgan a la calle con el cabello descubierto, tienen que ir con la hijab, o sea, su pañuelo, la ropa hasta el suelo, y otra cosa más, ninguna mujer puede salir sola a la calle, tiene que ir con un hombre, su padre, su hermano, su marido, pero sola no. O sea, imagínense ustedes, pónganse las mujeres en el lugar de ellos, de ellas, una cosa inaceptable, pues, ¿no? Entonces, en 1860 este señor Stuart Mill publicó ese libro, Los derechos de las mujeres, cuando en, en las, por decir, 8 partes del mundo, sobre 10, las mujeres no tenían derechos. No tenían derechos en 1860. Y este hombre escribió que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Nadie dijo nada porque se trataba de él. El hombre tenía una autoridad moral por su conocimiento, todo lo que él escribía. Entonces nadie dijo nada porque se trataba de él. Si hubiera sido otro, lo hubieran fusilado con seguridad. Pero miren, lo que aún hoy en día están peleando las mujeres, él ya lo había dicho en 1860. Incluso habló también de los homosexuales. Yo me quedé sorprendido cuando leí. Habló también de los homosexuales. ¿Saben qué dijo de los homosexuales? Hombres y mujeres, obviamente. Dijo, la homosexualidad es un problema de cada individuo, de cada persona. Los demás no deberían meterse. Pero, dijo, aquí está lo grande de su pensamiento. Pero, dijo, lo que hay que cuidar son los niños, porque los niños no pueden ni deben recibir influencia homosexual. Los grandes que hagan lo que quieran, pero los niños no. O sea, él estaba indicando que los niños no pueden ser educados por personas homosexuales. Ustedes saben ahora que Donald Trump en Estados Unidos acaba de tirar una ley el año pasado, ¿no? Dijo, aquí hay solamente 2 sexos, hombre y mujer. Los demás no existen, ¿no? Hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres, etcétera, no existe. Además, esto es una cosa muy importante que él hizo. Créanme que es vital. Aquí nosotros no lo vemos mucho, pero en países como Estados Unidos, Europa, sí se ve. Hay hombres que se sienten medio mujeres y se cambian el sexo, se hacen operar, se extirpan los testículos, todo eso, y se hacen fabricar vaginas, etcétera, y se convierten en mujeres. Son mujeres pues de 1,80 porque son hombres grandes, fornidos, fuertes. Y por ejemplo, se dedican al boxeo. Entonces, pues a las mujeres auténticas
les tiran una paliza, pues, porque en realidad es un hombre que está peleando contra una mujer. Entonces, muchísimas boxeadoras se quejaron y dijo, no se puede, es como estar golpeando contra una pared. Entonces, por eso Donald Trump puso fin a eso. Los hombres que sean trans no pueden participar en deportes femeninos, ninguno, también en atletismo, etcétera. O sea, puso muchas cosas en orden. Es lo que dijo John Stuart Mill en 1860, que Donald Trump no debe ni saber quién es John Stuart Mill, porque Donald Trump no es un intelectual, es un empresario y es un hombre práctico. Bueno, vean ustedes lo que hizo Donald Trump con Venezuela, ¿no? Y lo que está haciendo con Cuba ya es el colmo. ¿Hasta cuándo Cuba van a estar viviendo así, como se dice exactamente, a pan y agua? Bueno, yo hablo estas cosas porque son fenómenos sociales. Todos estos son hechos sociales. Entonces, sigamos mirando esto. Dice, luego de este examen, más abajo, Durkheim concluye que las definiciones precedentes tienen algo en común. Parten del supuesto de que hay una educación ideal, perfecta, que vale indistintamente para todos los hombres y todas las épocas. Cuando dice hombres, se refiere a hombres y mujeres. Este supuesto parece inadmisible y entiende que ha sido refutado por la historia. Esta demuestra algo indiscutible. La educación ha variado infinitamente según las épocas, según los países y hasta según los grupos sociales. Para justificar su postura, Durkheim dice, en las ciudades griegas y latinas, la educación formaba al individuo para que se subordinara ciegamente a la colectividad, para que se convirtiera en la cosa de la sociedad. Hoy se esfuerza para hacer de él una personalidad autónoma. Eso es lo grande. Eso. O sea, nosotros ahora educamos. Un segundito, por favor. Esto es una. Entonces, es eso ahora lo que dijo Durkheim. Queremos hacer personalidades autónomas. Y en Bolivia lo hemos logrado. Lo que pasa es que lo hemos logrado en partes. No hemos logrado en general, total. Eso es lo que pasa. Ustedes saben más que yo este aspecto de la educación, porque ustedes están en contacto con los educandos cuando empiezan la educación, cuando se inicia. Yo recibo, por ejemplo, a los estudiantes en la universidad. Yo soy profesor casualmente del primer semestre, así que mis estudiantes son los bachilleres, los que acaban de ingresar. Yo soy de primero y segundo semestre. Entonces, puedo evaluar la educación que reciben. Y nosotros en la universidad, por ejemplo, podemos detectar, si quisiéramos, no lo hacemos, pero podemos detectar qué profesor fue del estudiante en tercero de secundaria en tal materia. Podemos, ahora el sistema lo permite. En todo caso, pero nunca lo hacemos porque no necesitamos, por decir así. Pero nosotros podemos evaluar la educación que tienen los muchachos que recibieron, que en realidad ustedes saben, empieza en la familia. La educación empieza en la familia. Ahí está el origen de la educación. Lo que dijo Piaget, pues, ¿no? El investigador, el psicólogo investigador, que
utilizó sus propios hijos como conejillos de indias para ver, como él decía, cómo aprende la mente. Bueno, en Bolivia, por ejemplo, la educación ha experimentado una evolución interesante, ustedes saben. El año 1950, alrededor casi del 80% en Bolivia eran analfabetos. Entre el 75 y el 80% eran analfabetos. Es verdad que esa revolución del 52 cambió a Bolivia, pero para mí la cambió para mal. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, la reforma agraria fue un fracaso total. La nacionalización de las minas, lo mismo, las mandaron a la quiebra. La reforma agraria provocó total escasez de alimentos, que no lo supieron hacer, era nomás el decreto y listo. La educación, sí, la educación, dijeron, es gratuita y obligatoria hasta el día de hoy. Por eso hay colegios fiscales. Antes casi no habían colegios fiscales. Eran contados los colegios fiscales. En cambio, a partir de ahí, sí, los colegios fiscales empezaron a proliferar. Se crearon oficialmente las normales, aun cuando ya habían, por ejemplo, la de Sucre, aquí en Santa Cruz la de Portachuelo, ya habían, pero eran todavía normales, por decir tímidas. Pero a partir de ahí ya las normales empezaron a cobrar cuerpo entero y la actividad de la docencia colegial se convirtió en una verdadera profesión y una carrera que hoy es fundamental. Ustedes, los profesores de colegio, son vitales para que los estudiantes aprendan. Lo que el otro día les decía a ustedes y nosotros, los profesores universitarios, somos un ejército del cambio, porque la única forma de cambiar un país es a través de la educación. ¿Por qué Europa está tan lejos de nosotros? Por la educación, por eso. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que con Suiza, con Holanda, con Alemania, cualquiera de esos países, nosotros estamos 100 años atrasados. 100. No tanto por la diferencia en el conocimiento. En el conocimiento también estamos atrasados. Por ejemplo, en la Argentina, en el colegio, llevan materias que nosotros enseñamos en la universidad. En la Argentina. En Paraguay, en el colegio están más avanzados que nosotros. Pero en Europa ya es muy diferente, están mucho más avanzados. Pero sobre todo por el enfoque que se le da a la educación. La visión, la misión es otro. Entonces nosotros estamos despertando de ese letargo, de ese encuevamiento, nos estamos abriendo al mundo, porque cuando un país se abre al mundo, no solamente se abre pues en la economía, se abre en todos los campos. Entonces, por ejemplo, ahorita Bolivia se está abriendo al mundo, ustedes saben, ¿no? Ya tenemos relaciones con Estados Unidos que antes no teníamos. Imagínense, no tener relación con Estados Unidos era un verdadero absurdo. Relaciones con Irán, que no reconoce ni los derechos de las mujeres, imagínense, estábamos en contraflecha, pues nosotros, ¿no? En cambio, ahora, tenemos relaciones con todos los países de América y Estados Unidos y Europa, etcétera. Entonces Bolivia se abre al mundo desde el punto de vista económico y también social, desde luego. Entonces, ha de ser, los que viven en La Paz, preguntaba en el Alto, pero no hay nadie. En La Paz había una fábrica de tejidos, creo que se llamaba
Ametex. Vendía productos textiles solo a Estados Unidos y Estados Unidos lo compraba sin impuestos. O sea, llegaban a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no cobraba un centavo de impuestos. O sea, tenían ventaja nuestros productos porque salían más baratos que otros productos del Perú, de Colombia, de Uruguay, que tienen una industria textil fabulosa, grande y de gran calidad. Y nosotros teníamos allá alrededor de 45,000 empleos, ahí en el Alto. Se deshizo la fábrica, la destruyeron, ya no hay la fábrica. Incluso no sé yo qué se habrán hecho hasta las máquinas. Y obviamente los 45,000 empleos se perdieron. Imagínense 45,000 empleos en el Alto. Imagínense. Entonces, todo esto son hechos sociales. Por eso la educación es tan importante, porque así no nos meten el dedo a la boca. Ya con lo que nos pasó con la anterior gestión, nosotros sabemos que para que alguien vaya a gobernar nuestro país, tiene que ser alguien que sepa, alguien que haya estudiado. Nadie va a ir a hacerse ver. Alguien que está enfermo no va a ir pues donde el cerrajero, tenemos que ir donde el médico. Entonces, quien maneje el país tiene que ser alguien que sepa. Y miren ustedes, una tragedia lo que ha pasado en Bolivia. En Cuba, con la famosa revolución cubana de la pandilla de los Castro, le robaron la vida a 3 generaciones. Porque la revolución cubana empezó desde el 1 de abril, desde el 1 de enero del 59, o sea, todo el 59 hasta hoy. Son 3 generaciones. Les robaron la vida a 3 generaciones. Los únicos que se salvaron fueron los que pudieron escapar, sobre todo a Estados Unidos. Por ejemplo, el canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, sus padres escaparon a Estados Unidos. No tenían hijos. Y ya en Estados Unidos nació este Marco Rubio, que es el actual canciller de Estados Unidos. Una cosa sorprendente. Para mí es sorprendente porque Donald Trump es un tipo bien vertical, radical, y que lo ponga este Marco Rubio de canciller quiere decir que este Rubio tiene que ser muy bueno. Y además ya está casi año y medio. En su anterior gobierno, Donald Trump lo nombró canciller a un señor Timberlake y otro norteamericano, y no duró mucho y cambió hartos. Claro, ahora tiene más experiencia y sabe cómo es mejor gobernar. Entonces, en Cuba robaron la vida a 3 generaciones. En Bolivia nos robaron a una. En los 20 años nos robaron a una, felizmente. Quiere decir que los bolivianos no somos tan sonsos, ¿no? Que sabemos cuándo hay que cambiar, cuándo las cosas no están bien. Realmente una maravilla eso. Y peor si utilizamos la educación para cambiar. Por eso es tan importante la educación. Porque hacemos, como dice Durkheim, personalidades autónomas, independientes, que no se van a dejar manejar. Y además, hay una cosa importante que yo la escuché en el debate de los candidatos aquí, y también hay pues debates en todo el país, ¿no? Por ejemplo, creo que en La Paz hay 13 o 14 candidatos a alcaldes en La Paz, ¿no? Bueno, veremos qué sale. En el Alto creo que hay 11. Aquí también hay 12.
Bueno, entonces, eso quiere decir, ¿por qué hay tanto candidato? Porque la gente ya se liberó, ya tiene libertad de pensamiento, de acción, eh, autonomía, como dice Durkheim. Entonces dicen, yo puedo. Bueno, se presentan, el voto va a decidir pues quién gana, ¿no? Entonces, y listo, no hay problema. Está bien que haya harto candidato, van a ser elegidos por el pueblo. Entonces, nosotros, que somos el ejército del cambio, tenemos que utilizar esa posición que tenemos para guiar, orientar, educar, enseñar a los estudiantes. Desde luego, vuelvo a decir, la educación en sí, o sea, desde el punto de vista de la moral, empieza en el hogar. En el colegio y en la universidad nosotros enseñamos ciencia. En el colegio se dan las bases y en la universidad ya se da la ciencia especializada con cada carrera, pues, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, tenemos la misión, eh, como educadores. Yo les hablaba después de la Revolución del 52, el año 53 se hizo la primera reforma educativa, con lo que les dije, la educación obligatoria y gratuita. Entonces ahí empezó, ¿no? Y esa vez se hizo la educación unilingüe, lo cual fue una macana porque estábamos saliendo de un estado atrasado donde solamente un 30% hablaba español. Esa vez debió haberse hecho educación multilingüe, educación en su lengua de los estudiantes. Recién se cambió el 94 a multilingüe, cuando ya todos hablaban prácticamente español, ¿no? Entonces, ha sido una cosa en ese aspecto no bien hecha. Pero a partir del año 50 hasta el año 2000 prácticamente, el analfabetismo en Bolivia fue bajando 1% cada año. Entonces, de 75% de analfabetos que había el año 2000, llegamos prácticamente a un 15% de analfabetos. El promedio es 1% por año. Ya durante el gobierno del MAS dijo, ya no hay analfabetos. Mentira, mentira. Todas las sociedades tienen analfabetos. En primer lugar, los niños hasta los 5 o 6 años no saben leer y escribir. Los ancianitos que no aprendieron antes ya no van a aprender, no les interesa. Y los enfermos discapacitados tampoco pueden aprender. Entonces decir cero analfabetismo es mentira. Pero que nosotros llegáramos, por decir, a un 8% de analfabetismo, yo lo vería muy bien, pero no hemos llegado. Incluso se hizo un show con eso de la educación, que Hugo Chávez regalaba los televisores, de Cuba venían los educadores, que no era más que un pretexto para darles trabajo a los cubanos, porque ya ellos sabían que estaban en camino a la extinción de su revolución, ¿no? Entonces, todo se utilizó para hacer un show. Pero lo importante ahora es que nosotros eduquemos. No tenemos otro interés. Nosotros somos profesionales de la educación y lo que tenemos que hacer es estudiar, o digo, enseñar. Entonces aquí dice, el segundo capítulo le decía sociología de la educación, después la educación como fenómeno social, ¿no? Después está, ¿qué es la sociología de la educación? Ahí está. La gran pregunta, ¿qué es la sociología de la educación?
En la página 43 dice, para la sociología, la educación quiere decir formación de hábitos, de disposiciones básicas que determinan la forma en que cada uno de nosotros piensa, siente y actúa. Este proceso de formación de hábitos y disposiciones se puede llevar a cabo de dos maneras: una intencional, consciente o explícita, y otra tácita, latente, no intencional, no consciente. Algunos autores, como Agulla, designan el concepto de educación a la primera y con el fin de socialización la segunda. Para los sociólogos con Durkheim a la cabeza, pero los sociólogos con Durkheim a la cabeza no hacen esta distinción. Utilizan indistintamente uno u otro término. En cambio, yo acabo de hacer una distinción, ¿no? Les dije que la educación desde el punto de vista de la moral, de la urbanidad, empieza en la casa. Y la educación del conocimiento es en el colegio y en la universidad. Bien. Después, aquí hay una definición en la página 44 que dice, Eichelbaum de Babini dice, la sociología de la educación tiene por objeto el estudio científico de la educación como fenómeno y como proceso social en los contextos sociales de diferente amplitud. En síntesis, en la página 45, en síntesis de lo dicho anteriormente, se podría concluir lo siguiente. 1. Por tratarse de una sociología especial, el área de trabajo de la sociología de la educación es un área propia de la sociología, de manera que sus problemas se tratan como problemas sociológicos y no como problemas de la práctica pedagógica. La pedagogía es la didáctica, la forma de enseñar. 2. El marco teórico de referencia, es decir, el aparato conceptual que fija la perspectiva de análisis de esa problemática, es sociológico. Y 3. Los métodos y técnicas de investigación que utiliza la sociología de la educación son los mismos que utiliza la sociología. Claro, no hay otros métodos. Punto 3. La sociología de la educación y los debates teóricos de la sociología. 4. Enfoques actuales en sociología de la educación. Aquí hay varios subtítulos. 4. Los funcionalismos. Hay varias clases de funcionalismo. Sociología marxista de la educación, reproducción, correspondencia y resistencia. Eso déjenlo. No nos interesa la sociología marxista. No hay para qué leer. 4. Interaccionismo simbólico. Eso se puede leer. Está bien. Y la etnometodología. Etno es razas, ¿no es cierto? Ustedes saben. Eso también se puede leer. Siempre da un conocimiento amplio, sin ser una cosa fundamental, desde luego. 4.5. La nueva sociología de la educación. Esto es interesante. La nueva sociología de la educación. Eso sí hay que leer. El punto, aquí abajo en la página 70 dice, el punto de partida de la nueva sociología de la educación es la crítica a la sociología tradicional, de corte funcionalista. El cuestionamiento se dirige tanto a los supuestos teóricos como a las estrategias metodológicas de esa sociología.
4.6. Otros temas de investigación y nuevos desafíos de la sociología y la educación. Esto es corto y se puede leer. Esto es corto y se puede leer. 5. Es una página nada más. 5. Hacia la superación de las dicotomías. Bueno, este es entre dos autores, Pierre Bourdieu y Basil Bernstein. Listo, nada más. Eso es el segundo capítulo. O sea, si sacamos eso del marxismo y esta última dicotomía, no es largo, pero además vamos a recibir un baño de conocimiento, de cultura y de análisis de la educación. Este es un texto bien hecho, profundo, serio, ¿no? Entonces nos da pautas interesantes. Bien, entonces está pendiente el trabajo sobre el primer capítulo y del siguiente capítulo del 2 vamos a hacer lo mismo también, un trabajito. No tiene que ser largo, pero ¿saben cuál es la esencia del trabajo? La interpretación y la aplicación. Lo que leemos ahí en la ciencia, en el libro, aplicarlo o deducirlo de nuestra realidad. Eso es lo que nos interesa. Aplicarlo, deducirlo, interpretarlo. No nos interesa el análisis que hace de la sociedad europea, norteamericana, ¿no? Nos interesa la nuestra. Entonces, con esas pautas que ellos dan, nosotros podemos aplicarla a la realidad boliviana. Eso es. Ahorita están solamente 21. A ver, un ratito vamos a sacar una foto para la posteridad. Mi celular está fallando, por eso es que tanto grita. Abierto. Debe abrir. La memoria. Ya. Pongan sus nombres todos, por favor. Estoy sacando fotos. Pongan su nombre completo. ¿Quién es Geu? ¿Quién es Geu? ¿Quién es Geu? Licenciado, buenas tardes. Buenas. Dice, estuve en un lugar sin cobertura, acabo de conectarme formalmente, por favor, si me toman lista. Ya. Ese mismo resumen, la manera de presentar también va a ser de manera física, o sea, lo presentamos el 26, creo que se acordó, no me recuerdo la fecha que mencionó la compañera. Sí. También entregamos la primera tarea y la segunda. También, claro. Los que recién se están incorporando están atrasados, pues, ¿no? Entonces tienen que ponerse al día. Entonces, esa es la cosa. ¿Ok? Como aclaración, ¿esquema o resumen? No es un resumen. Es un trabajo interpretativo. Aplicar la teoría a la realidad. Eso es. El esquema
les sirve a ustedes para estudiar. El resumen también. Pero lo que yo quiero es una interpretación de ese conocimiento que está en el texto a la realidad que nosotros vivimos. ¿Cómo interpretamos? Eso es. ¿Está bien? Alguien es sobre el primer capítulo exactamente lo mismo. Hay que recibir los conceptos que tiene el primer capítulo y después aplicarlo a nuestra realidad, interpretarlo. Cómo nosotros vemos la educación nuestra según ese primer capítulo, según el segundo capítulo, etc. Si estamos igual, si estamos diferentes, si estamos mal, si estamos bien, si estamos parecidos, etc. Eso es lo interesante. Eso no tiene que ser largo, pero ese es el sentido de ese trabajo. ¿Alguien más? Y del segundo capítulo aparte. Sí, capítulo por capítulo, efectivamente. Así es, exactamente. Lo imprima y me lo entregue. Ustedes le pueden mandar por PDF o en foto, y él lo imprime y me lo entrega. Eso es. A él se lo mandan, a la fotocopiadora Gustavo. Estimado licenciado, una breve consulta, por favor. Ya. Quizás tuviese, bien, gracias. Quizá tuviese el contacto de la fotocopiadora para Sí, poder contactarnos. lo voy a poner, termina la clase y lo voy a poner. Lo voy a Muchas volver a gracias. poner porque ya lo puse antes, lo voy a volver a poner para los que recién están ingresando. Claro que sí. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos en la hora. Bien. Entonces, los que GU, ¿qué nombre es GU? ¿Qué significa GU? Julianita Parapu Vargas, dice. Mi nombre. ¿Cómo? Julianita Parapu Vargas. GU significa ¿qué cosa? Julianita Parapu Vargas. ¿Y Anita? Parapu Vargas. ¿Sabes? Vos me vas a mandar tu nombre a mi WhatsApp. Ya, perfecto, dice. Yo soy tal cosa porque no lo logro copiar, entender bien. Entonces, un nombre es una cosa muy importante aquí porque está la nota en juego. Entonces, mándame a mi WhatsApp. GU es tal persona y estoy en tal parte. Ok, dice. Eso es, muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, siempre me encanta estar en contacto con ustedes porque todos aquí somos de la profesión, de la misma actividad, hacemos lo mismo todos los días, simplemente que de diferentes temas. El porvenir de Bolivia, los jóvenes dependen de nosotros, así textualmente. Los jóvenes dependen de nosotros. Lo que nosotros hagamos, ellos lo hacen porque lo que más enseña es el ejemplo, no tanto las palabras. El conocimiento, claro, lo da el texto, pero la manera de ser es el ejemplo. Entonces los estudiantes dependen de nosotros. Con seguridad que todos ustedes son papás, somos papás y sabemos que el ejemplo es vital. Hay que cambiar este país y eso depende de nosotros, no de los políticos, de nosotros. Entonces, sin más por el momento, me despido de ustedes
Cualquier duda que tengan, me preguntan por el WhatsApp, no hay inconveniente, ¿no? Eso es. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, Licen, hasta luego. Ya. Listo, entonces nos vemos el 29 de marzo. Licen, disculpe, ¿va a ser virtual? Sí, virtual. Es que la mitad del curso pues no está aquí. Entonces Ya, Licen. no puedo hacer presencial si con la mitad del curso en otra parte, ¿no? Eso Gracias, es. Licen. Ya, muy bien. Entonces, un saludo, un abrazo para todos. Hasta luego, Almuercen Licen. Hasta luego, tranquilos. Licen. Saludos para ustedes, para sus familias, etcétera. Gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego.